Los años 50 fueron una época dorada de optimismo en Estados Unidos, donde los autos no eran solo un medio de transporte, sino símbolos de estatus, declaraciones de estilo y atrevidas visiones del futuro. Las automotrices competían por crear máquinas que parecían salidas de una película de ciencia ficción, pero junto a cada triunfo de diseño siempre hubo desastres. Hoy vamos a explorar 30 de los autos más tontos de los 50 que quizá nunca hayas visto. Comenzamos con el Willys Aero de 1953, un auto pequeño fabricado por Willys Overland en Estados Unidos. Estaba equipado con un motor de 6 cilindros en línea que producía unos 91 caballos de fuerza. Lo que lo hacía destacar entre sus contemporáneos era su forma particular. Líneas suaves en lugar de ángulos marcados, un techo inclinado y curvas donde otros autos optaban por detalles más rectos. El interior tenía espacio para 5 personas y un diseño bastante simple comparado con los modelos estadounidenses más grandes de la época. Sin embargo, se le considera uno de los peores autos de su tiempo por su motor débil. Con solo 91 caballos se veía muy inferior frente a los autos más grandes y potentes populares en los 50. Además, su diseño rápidamente fue considerado anticuado y poco atractivo frente a los modelos compactos más modernos. Estos problemas frenaron sus ventas y la producción terminó apenas 2 años después, en 1955, convirtiéndolo en un fracaso comercial. Si estás disfrutando este video, te invito a suscribirte al canal y darle like al video. Sigamos. El Hudson Jet de 1954 fue un auto compacto fabricado para competir con el Nash Rambler. Montaba un motor de 6 cilindros con unos 104 caballos de fuerza y ofrecía transmisión manual o automática. Su interior era simple pero funcional, con espacio para 6 personas. Exteriormente tenía una forma cuadrada y sencilla, sin detalles llamativos, lo que le valió el apodo de caja beige aburrida. Entró a la lista de los peores autos debido a varios problemas: fuerte competencia en su segmento, altos costos de producción, diseño poco atractivo y un rendimiento que no convencía. Además, Hudson se fusionó con Nash Kelvinator para formar American Motors Corporation, lo que llevó a una corta vida comercial del jet antes de ser descontinuado. El Nash Airflight de 1950 fue un auto único y distintivo. Venía con un motor de 6 cilindros en línea de 3.8 litros que producía unos 112 caballos de fuerza, lo que lo hacía fácil y confiable de conducir. Podías elegir entre una transmisión manual de 3 velocidades o una automática especial. Su interior era amplio y cómodo, con la característica particular de que los asientos delanteros podían convertirse en una cama de tamaño completo. Exteriormente tenía un diseño redondeado y aerodinámico, pero a pesar de sus innovaciones, muchos lo consideraron uno de los peores autos de su época. Su diseño era demasiado peculiar y no a todos les gustaba, y su carrocería pesada afectaba el manejo y el rendimiento. Además, varios dueños reportaron fallas mecánicas y de transmisión, lo que afectó sus ventas. El Studebaker Golden Hawk de 1956 fue uno de los modelos más importantes de la marca ese año. Llevaba un motor Bull 8 Packard de 352 pulgadas cúbicas con 275 caballos de fuerza, disponible con transmisión manual o automática de 3 velocidades. Tenía un tablero con diseño metálico texturizado y más opciones que modelos anteriores. Sin embargo, para reducir costos, Studebaker convirtió en extras funciones que antes eran estándar. Aunque muchos lo consideran un gran auto, terminó en la lista de los peores por razones externas. La compañía no podía competir contra gigantes como Ford, GM y Chrysler. Su precio era más alto que el de otros autos similares y los recortes de equipamiento se percibieron como mala señal. Para algunos, su estilo lucía voluminoso o demasiado ornamentado. El Crossley Hot Shot de 1900
50 y el Super Sport de 1951 eran pequeños autos deportivos ultraligeros fabricados por una empresa conocida por producir vehículos compactos y económicos. Tenían un diminuto motor de 4 cilindros con 26.5 caballos de fuerza y una transmisión manual de 4 velocidades. Aunque podían alcanzar hasta 70 millas por hora gracias a su ligero peso, eran autos muy básicos, con espacio solo para 2 personas y casi sin comodidades. Su baja potencia, problemas de calidad, filtraciones y piezas mal ajustadas los volvieron poco deseables. En una época donde los estadounidenses preferían autos grandes y potentes, estos modelos parecían juguetes más que vehículos prácticos. La empresa terminó cerrando en 1952. El Rambler Rebel de 1957 fue otro caso sorprendente. Era un auto mediano, con un poderoso motor V8 de 327 pulgadas cúbicas que producía 255 caballos de fuerza. Ofrecía transmisión manual o automática, ambas de 3 velocidades. Su interior estaba pensado para 6 pasajeros y su diseño exterior era llamativo con su cofre bajo y parte trasera corta. A pesar de eso, solo se produjeron unas 1.500 unidades, lo que lo convirtió en un fracaso comercial. Además, algunos no lo consideraban un verdadero muscle car debido a su estilo. También hubo reportes de baja calidad y problemas de fiabilidad. El Ford Skyliner Retractable de 1957 fue una innovación única. El primer convertible grande con techo rígido, retráctil producido en masa en Estados Unidos. El mecanismo tenía más de 600 piezas, lo que lo hacía extremadamente complejo y propenso a fallas. Además, añadía peso, afectando el manejo y el rendimiento. Su mantenimiento era costoso y tardado. Aunque se fabricaron más de 20.000 unidades, su precio elevado y su complejidad mecánica hicieron que muchos compradores prefirieran convertibles tradicionales. El Dodge Lafemme de 1955 fue un modelo diseñado específicamente para mujeres, con colores blanco, zafiro y rosa, accesorios a juego y hasta bolso y gabardina incluidos. Pero el problema fue que se basó en estereotipos anticuados sobre las mujeres en lugar de ofrecer un auto práctico y bien diseñado. Su falta de enfoque en desempeño y utilidad lo convirtió en un fracaso, y solo se vendieron 2.500 unidades en 2 años. El Nash Rambler de 1950 era un auto pequeño con un motor de 6 cilindros que generaba apenas 82 caballos de fuerza. Aunque tenía un diseño interior moderno y un parabrisas envolvente, muchos lo consideraban débil, especialmente al subir colinas o cargar peso. Su tamaño reducido, la sensación inestable al manejarlo a velocidad y sus problemas mecánicos, transmisión, suspensión y sistema eléctrico, lo hicieron poco confiable. También tenía poco espacio interior y de carga, lo que lo hacía poco práctico en comparación con los sedanes grandes de la época. El Edsel Corsair de 1958, creado por Ford como modelo de lujo, se convirtió en uno de los mayores fracasos de la historia automotriz estadounidense. Su parrilla en forma de collar de caballo fue ampliamente ridiculizada. La transmisión automática Teletouch fallaba constantemente y se confundía el control de cambios con el claxon. La calidad de construcción era pobre, con piezas mal alineadas y pintura deficiente. Su precio alto, unido a una recesión económica, lo hizo un desastre comercial que terminó en escándalo nacional. El King Model 3 de 1957 parecía una parodia de automóvil. Era ultra barato, se pedía por correo y se armaba en casa. Tenía un marco de acero básico, paneles delgados, llantas diminutas y sin puertas. Su motor de un cilindro producía apenas 9 caballos de fuerza, incapaces de alcanzar velocidades decentes. Manejarlo se comparaba a conducir una podadora con direccionales. No tenía ninguna medida de seguridad, ni zonas de deformación, ni cinturones, ni defensas reales.
En un choque, el conductor podía salir amablemente despedido, una curiosidad del sueño americano. El Allstate de 1950, vendido por Sears, fue uno de los intentos más extraños y desatinados en la historia de las ventas de autos en Estados Unidos. En esencia, era un Henry J. renombrado, un modelo que ya de por sí era extremadamente básico. Sears lo ofrecía en catálogos y tiendas departamentales. Podía llevar un motor de 4 cilindros con 68 caballos de fuerza o uno de 6 cilindros con 80 caballos, pero su aceleración era peligrosamente lenta. Aún más grave, el Allstate carecía de funciones esenciales. No tenía dirección asistida, frenos asistidos, descansabrazos, radio, calefacción y ni siquiera tapa en la cajuela. Para acceder al equipaje había que abatir el asiento trasero y meterse desde el interior. Su carrocería era delgada y frágil, la pintura se desconchaba fácilmente y rápidamente aparecían vibraciones. Las ventas fueron pésimas, con apenas 1.300 unidades en 2 años, y la mayoría de las tiendas optaron por retirarlo discretamente. El Dodge Custom Royal de 1957 con suspensión Torsion Air formó parte del ambicioso diseño Forward Look de Chrysler, que prometía una revolución en la calidad de manejo. La nueva suspensión se anunciaba como más suave y estable en curvas. Sin embargo, debido a la prisa por competir con GM y Ford, el sistema presentó graves problemas de fiabilidad. Las barras de torsión cedían prematuramente, se atoraban o se rompían, provocando dirección impredecible y, en los peores casos, pérdida total de control a alta velocidad. El auto tenía una extraña sensación flotante, exceso de balanceo y una dirección sin retroalimentación, creando una conducción inestable y mareante. Además, la calidad general de construcción era deficiente. Soldaduras flojas, carrocería desalineada, filtraciones de agua y fallas eléctricas contribuyeron a su mala reputación. El Davis Divan de 1950 fue uno de los fracasos más peculiares y notorios de la industria automotriz estadounidense. Su diseño de 3 ruedas, con una sola rueda delantera encargada de la dirección, producía problemas catastróficos de manejo. Era extremadamente inestable en curvas y tendía a levantarse de un lado al superar los 20 km por hora. El interior era totalmente impráctico, con el conductor sentado fuera del centro, sin un tablero real y sin ninguna atención al confort o la seguridad. Incluso los limpiaparabrisas se operaban manualmente. Su motor de 4 cilindros y apenas 40 caballos de fuerza lo hacía lento y tambaleante. Para empeorar las cosas, la empresa estaba construida sobre publicidad engañosa y fraude. Su fundador, Gary Davis, fue condenado por robo y estafa. Solo se produjeron 13 unidades. El Renault Dauphine de 1958, promocionado como una opción europea sofisticada, llegó a Estados Unidos cargado de defectos. La versión para el mercado estadounidense llevaba un motor trasero de 4 cilindros con apenas 32 caballos de fuerza, lo que causaba una aceleración extremadamente lenta. De 0 a 60 millas por hora tomaba más de 30 segundos. Sus diminutos frenos de tambor eran insuficientes y su manejo era errático e impredecible. Una prueba de la época afirmó que se sentía como un monociclo sobre hielo. Además, sufría problemas de fiabilidad. Era propenso a la corrosión, al sobrecalentamiento, a fallas eléctricas y a una transmisión delicada. No era solo lento, era frágil y totalmente inadecuado para el conductor estadounidense promedio. El Buick LeSabre de 1959 fue una obra maestra del diseño de los 50, con enormes aletas, una carrocería larga y abundante cromo, pero bajo ese exterior glamuroso se escondía un auto pesado y torpe. Su transmisión Dynaflow era conocida por absorber gran parte del rendimiento del motor V8, haciendo que el auto suspirara en lugar de avanzar con fuerza. Llevaba casi 100 kilos de cromo decorativo, un exceso que solo perjudicaba su desempeño. La experiencia de manejo se comparaba con la de pilotear un acorazado
flotando sin precisión y con sensación adormecida en la dirección. Incluso su interior, aunque lujoso, carecía de soporte real. Era el símbolo de la exageración automotriz. Aparentaba velocidad, pero se movía con la lentitud de la melaza, el Kaiser Dragon de 1900. 53 fue un sueño febril dentro de la industria, un último intento desesperado de un fabricante independiente. Conocido como un barco de lujo exagerado, tenía un techo de vinil acolchado que absorbía agua como una esponja y dejaba olor a pantano durante días. Montaba un motor de 6 cilindros de 226 pulgadas cúbicas que producía apenas 118 caballos, y la transmisión automática consumía aún más su ya débil potencia. Tardaba más de 15 segundos en llegar a 60 millas por hora. Su interior, con vinil estampado tipo bambú, parecía la explosión de un bar tiki, y su parrilla frontal con forma de boca de pez le daba un aspecto extraño. Era una mezcla de ambición, desesperación y mediocridad. El Mercury Turnpike Cruiser de 1957 estaba diseñado para ser un vehículo futurista, pero terminó siendo una advertencia del pasado. Estaba repleto de dispositivos y juguetes electrónicos, muchos de los cuales no funcionaban desde el primer día o fallaban tras pocos meses. Las tomas de aire del techo eran ineficaces y a veces filtraban agua. La ventana trasera retráctil convertía el interior en un túnel de viento o en una trampa de lluvia. Era un auto enorme con componentes mecánicos mediocres, lo que lo hacía torpe y poco ágil. La dirección era imprecisa, tenía mucho balanceo y frenos débiles. La falta de control de calidad fue un problema grave. Al final se convirtió en motivo de burla y fue rápidamente retirado. El Ford Crestliner de 1950 fue el intento de Ford por destacar en el auge automotriz posterior a la guerra. Se anunciaba como un modelo elegante gracias a su techo de vinil negro, pero era más apariencia que sustancia. Su motor IM 8 de cabeza plana producía apenas 100 caballos de fuerza, ofreciendo una aceleración modesta. Venía con frenos de tambor, suspensión básica y sin dirección ni frenos asistidos. Su interior no aportaba nada especial frente a modelos más baratos. El techo de vinil generaba opiniones divididas. Algunos lo veían elegante y otros lo consideraban barato y llamativo en exceso. El Crestliner priorizaba el estilo sobre la utilidad y no ofrecía ventajas reales sobre la competencia, por lo que sus ventas decayeron rápidamente. El Mercury Monterey de 1951 tenía la apariencia de una estrella de cine, con líneas elegantes, una parrilla cromada ancha y un techo estilizado. Ford lo posicionó como un escalón por encima de los sedanes básicos, dirigido a compradores de clase media que buscaban un toque de lujo. Visualmente cumplía, pero al conducirlo empezaban los problemas. Llevaba un motor V8 de cabeza plana con 112 caballos, suficiente para la ciudad, pero poco emocionante. Con un peso de más de 1.600 kilos, aceleraba de 0 a 60 millas por hora en 18 segundos y recorría el cuarto de milla en más de 22 segundos. La suspensión y frenos provenían de modelos Ford básicos, con dirección pesada y mucho balanceo. Aunque el interior era lujoso, no ofrecía innovación frente a autos más económicos. Con un precio más alto, poca tecnología y bajo desempeño, el Monterey se desvaneció del mercado. El Chevrolet. El Camino de 1959 fue una idea audaz. Combinar la utilidad de una camioneta con la comodidad de un coupé. Pero en la práctica no funcionó bien en ningún sentido. Construido sobre la plataforma del Impala, heredó el estilo extravagante de la época con grandes aletas y una postura baja, lo que lo hacía lucir más como un auto de exhibición que como un vehículo de trabajo. Su capacidad de carga era limitada y su altura no era adecuada para labores pesadas. Como automóvil, su interior era estrecho y menos refinado que el de un sedán. Era un vehículo con crisis de identidad, un diseño llamativo sin funcionalidad real. El Lincoln Premier
de 1957 buscó hacer una gran declaración de lujo, con estilo extravagante y cromo por todas partes. Pero manejarlo era otra historia. Con casi 6 metros de largo y más de 2 toneladas, conducirlo en la ciudad era como estar en una pesadilla, con una visibilidad terrible. A pesar de un poderoso V8, el auto seguía siendo lento y gastaba combustible de manera exagerada. Su interior, aunque lujoso, no ofrecía innovación frente a Cadillac. Con su alto precio, tamaño excesivo y mal desempeño, el Premier no pudo competir. El Buick Limited de 1958 fue un intento desentonado por parte de Buick de superar todo lo existente, y fracasó. Con más de 6 metros de largo y un peso cercano a las 2,5 toneladas, parecía un yate más que un automóvil, en una época de calles estrechas y estacionamientos pequeños. Su poderoso V8 consumía enormes cantidades de gasolina. El diseño apostaba por más cromo, más volumen y más espectáculo, pero el resultado fue un auto pesado, costoso y poco competitivo. Se vendieron solo 7.400 unidades antes de ser descontinuado. Era el ejemplo perfecto de estilo sin sustancia, con una conducción vaga y frenos que parecían arrastrarse por melaza. El Cadillac Eldorado Biarritz de 1955 fue el Estrella, el rey de la extravagancia. Un convertible de 2 puertas con cromo brillante, detalles dorados y aletas orgullosas. Parecía el éxito sobre ruedas, pero al manejarlo la ilusión desaparecía. Con un motor V8 de 331 pulgadas cúbicas y 270 caballos, pesaba casi 2,25 toneladas, lo que hacía su aceleración mediocre. El cuarto de milla tomaba más de 20 segundos. Su suspensión era más decorativa que funcional y los frenos de tambor eran insuficientes. Se conducía como un yate. El interior tenía cuero, parabrisas panorámico y detalles dorados, pero su precio equivalente a $70,000 actuales ofrecía más ostentación que innovación. Era un símbolo de estatus, pero vacío en sustancia. El Cadillac Eldorado Brougham de 1959 tenía un precio inicial equivalente a más de $130,000 actuales, más que una casa promedio. Su interior tenía cuero, lana, acero inoxidable, un atomizador de perfume y copas de cóctel. Cada unidad se ensamblaba a mano con lujo al nivel de Rolls-Royce. Pero bajo ese esplendor había problemas. Su suspensión neumática era extremadamente poco confiable y solía colapsar. Sus sistemas eléctricos eran difíciles de mantener y su enorme peso hacía que incluso su potente V8 se sintiera insuficiente. Solo se produjeron 99 unidades. Era un exceso absoluto, un lujo tan extremo que no encontró mercado real. El DeSoto Adventurer de 1956 buscó atraer a amantes de la velocidad y la emoción. Su diseño impresionante daba esa ilusión. Montaba un motor Hemi de más de 300 caballos, lo que prometía deportividad. Pero todo se quedaba en el papel. Su suspensión blanda, frenos débiles y chasis pesado hacían que manejara como un sedán familiar. Quienes buscaban un auto realmente deportivo terminaron decepcionados. Esta brecha entre apariencia y realidad lo condenó rápidamente en un mercado donde el desempeño real importaba más que el estilo. El Lincoln Continental Mark III de 1958 hacía que cualquiera se sintiera como el capitán de un barco. Con casi 6 metros de largo y más de 2 toneladas, era la definición del exceso. Lincoln quería competir con Cadillac en la cima del lujo, y el Mark III ofrecía asientos eléctricos, cajuela eléctrica y ventanas eléctricas. En papel era impresionante, pero en la práctica todo era demasiado grande, demasiado pesado o ambas cosas. Su diseño cuadrado, las aletas cortas y su frente tipo tanque le daban un aspecto de fortaleza. Su enorme motor V8 no podía compensar su peso ni su consumo de combustible. Con un precio muy alto para su época, competía directamente con el Cadillac Eldorado, pero sin el refinamiento necesario.
Hoy se recuerda no por su éxito, sino como un símbolo del exceso llevado demasiado lejos, pero también por representar una época en la que las automotrices creían que más grande significaba automáticamente mejor. Y se equivocaron. Si los años 50 fueron una era de excesos en el diseño automotriz estadounidense, con enormes aletas, cromo brillante y estilos inspirados en la era espacial, el Chevrolet Yeoman de 1958 parecía alguien que llegó a una fiesta elegante completamente mal vestido. El Yeoman nació con buenas intenciones, ser una camioneta familiar accesible para los jóvenes. Pero en un intento por reducir costos, Chevrolet eliminó casi todo lo que la gente amaba de sus autos. Sin aletas, sin cromo reluciente, sin pintura bitono. El Yeoman parecía un ladrillo gris y aburrido. Cuadrado, simple, monótono. El interior era aún más básico, sin aire acondicionado, sin radio, sin detalles de imitación de madera. Todo se sacrificó para abaratarlo. El problema fue que incluso con todos esos recortes, el Yeoman no era lo suficientemente barato como para competir con camionetas familiares mejor equipadas de otras marcas. Su mayor debilidad era su falta de identidad. En una época en la que los autos hacían declaraciones audaces, el Yeoman no decía nada. No era rápido, no era elegante y tampoco especialmente económico. Simplemente existió. Y luego desapareció rápidamente del catálogo de Chevrolet. Es una prueba de que, cuando le quitas demasiado a un auto, terminas quitándole también el alma. Estos autos, ya fueran extraños o defectuosos, moldearon un capítulo caótico de la historia automotriz estadounidense. Nos recuerdan que ni las apariencias llamativas ni los adornos tecnológicos son suficientes. Un auto solo tiene éxito cuando realmente encaja con quien lo conduce. Si disfrutaste este recorrido, dale like, suscríbete al canal y comparte el video. Nos vemos en el próximo.